Entré en mi cocina y vi humo de verdad. Mi madre estaba de pie junto a la estufa, sosteniendo una pila de papeles en una mano y un encendedor en la otra. Sobre la encimera, las llamas devoraban lo que parecía ser el contrato que acababa de firmar, el que valía $3 millones. Si no lo compartes, dijo fríamente, no te mereces este trato. La miré fijamente y luego me eché a reír, porque lo que ella no sabía, lo que nunca podría haber adivinado, era que el contrato real ya había sido firmado, asegurado y enviado digitalmente. Lo que acababa de quemar era una simple impresión de cortesía. Pero para entender por qué mi madre llegaría tan lejos y por qué yo me reí en lugar de gritar, necesitas escuchar toda la historia sobre favoritismo, control, éxito y el día en que finalmente dije que no. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de libertad, y yo finalmente había ganado la mía. Solía pensar que solo estaba siendo dramática, que quizás me estaba imaginando el favoritismo, que tal vez, solo tal vez, los constantes elogios de mi madre a mi hermana Camille no eran tan excesivos como parecían. Pero cuando creces viendo a tu hermana conseguir el dormitorio más grande, los mejores regalos, los aplausos más fuertes por hacer mucho menos, dejas de cuestionar el patrón, empiezas a entenderlo. Camille era la hija dorada, hermosa, encantadora, siempre el proyecto de alguien más para salvar o alabar. Cuando dejó el piano, mi mamá dijo, se está encontrando a sí misma. Cuando me gradué con honores, ella dijo, qué bien, cariño. ¿Oíste que Camille consiguió un papel en la obra de teatro comunitaria? Aprendí pronto que el amor en nuestra casa era condicional. No importaba cuánto trabajara, cuán silenciosamente tuviera éxito, los desastres de Camille siempre eran más urgentes que mis logros. Así que dejé de buscar su aprobación. Tracé mi propio camino, uno por el que no se molestaron en preguntar. Estudiaba por las noches mientras trabajaba en tiendas. No iba a fiestas, no chocaba coches ni llamaba llorando para que pagaran mi fianza. Simplemente construí, en silencio, sin descanso. Para cuando tenía 27 años, había fundado una pequeña startup tecnológica con 2 amigos de la universidad. Nos enfocábamos en diseñar herramientas de accesibilidad móvil, nada llamativo, solo algo útil. Después de años de subvenciones, trabajos esporádicos y una desastrosa reunión con un inversor en el baño de un Starbucks, no pregunten, finalmente teníamos algo escalable. Y entonces llegó la oferta. Una empresa de atención médica de tamaño mediano quería licenciar nuestra herramienta por $3 millones. También conservaríamos derechos parciales. Lloré cuando vi las cifras finales, no porque no creyera que lo valíamos, sino porque, por primera vez, alguien fuera de mi familia veía mi valor. No me querían por el bien de Camille, me querían por mis méritos. Firmé el acuerdo un jueves por la tarde, con las manos temblando por una mezcla de incredulidad y orgullo. No se trataba de lujo ni de ego, se trataba de una prueba. La prueba de que había hecho esto por mi cuenta. Imprimí una copia en papel en casa, no por razones legales, sino por la satisfacción de sostener en mis manos algo que yo había construido. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama pensando en lo que significaría finalmente pagar mis préstamos estudiantiles, donar al centro de alfabetización que una vez me salvó, tal vez incluso comprar una pequeña casa al contado. Nunca se me ocurrió, ni por un segundo, que mi propia madre intentaría quitármelo al día siguiente. Pero claro, para ella, en realidad no se trataba del dinero. Se trataba de control. Y de Camille. Me dije a mí misma que esperaría una semana antes de compartir la noticia con mi familia, solo el tiempo suficiente para respirar, para organizar un poco la planificación financiera, tal vez incluso para que el shock se disipara. Pero algo dentro de mí no era orgullo, no exactamente. Solo quería que lo supieran. Pensé que tal vez, solo tal vez, este sería el momento en que finalmente me vieran a mí. No al personaje secundario en el caótico carrete de lo más destacado de Camille, sino a mí, la constructora, la triunfadora, la mujer que lo había logrado. Así que llevé una botella de vino a la cena del domingo. Era una de esas noches tranquilas en las que la casa olía a asado demasiado cocido y a alfombra vieja. Camille, por supuesto, llegó tarde. Mi madre ya estaba a medio camino de una queja sobre multas de estacionamiento que le estaban arruinando la semana. Mi padre estaba sentado en silencio, mirando su teléfono. Cuando finalmente lo dije, firmé un contrato de $3 millones el viernes, hubo una pausa, una larga. Luego vino el sonido agudo de un tenedor cayendo sobre un plato. Mi mamá parpadeó.
Espera, ¿qué? Cerré un trato. Es oficial. Vamos a licenciar la tecnología de accesibilidad que he estado construyendo durante los últimos años. ¿Te refieres a algo así como una aplicación?, intervino Camille, que acababa de entrar por la puerta y dejaba caer su bolso al suelo como si fuera un salón del trono. ¿Cuánto dijiste de nuevo? 3 millones. Mi madre se puso de pie. Oh, Dios mío, Elise. Eso es increíble. De hecho, me abrazó. Fue tan raro, tan teatral, que sentí como si me estuviera abrazando una extraña. Luego, como era de esperar, Camille, ¿no es increíble? Camille me dedicó una sonrisa amplia y brillante. ¡Guau, eso es asombroso! De verdad, muy orgullosa de ti. Había algo detrás de sus ojos, un destello. Luego añadió, y sabes, tal vez ahora podrías ayudarme a abrir finalmente ese estudio de moda con el que he estado soñando. Me quedé helada. Ni siquiera había terminado una copa de vino. La tinta del contrato ni siquiera estaba seca en mi mente, y ya no se trataba de mí. Mi madre asintió vigorosamente. Sí, este es el momento perfecto, Elise. El sueño de tu hermana ha estado en pausa demasiado tiempo. Incluso podrían colaborar. Tu tecnología, su creatividad. Una historia de éxito familiar. Dejé mi copa lentamente. No le voy a dar a Camille parte de mi trato, dije, con voz tranquila. Ella no es parte del negocio. Esto no fue un proyecto en grupo. Y así de simple, el ambiente cambió. La calidez se evaporó y comenzó la tormenta. No puedes estar hablando en serio, dijo mi madre, su sonrisa tensándose como un cordón. Siempre has sido tan generosa. No, respondí. Siempre he sido complaciente. Es diferente. Camille soltó una risa entrecortada, como si pensara que estaba bromeando. Vamos, Elise. No estoy pidiendo la mitad. Solo lo suficiente para empezar. 50.000, 70.000 como máximo. Todavía te quedarán, ¿qué? Millones. No respondí. No necesitaba hacerlo. El silencio mismo era su propia rebelión. Mi madre se cruzó de brazos. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ayudándote con los estudios, dándote un techo. ¿Te refieres al año en que estuve durmiendo en sofás después de que convirtieras mi habitación en el estudio de yoga de Camille? Dije, más cansada que enfadada. Ella parpadeó, sorprendida por el recuerdo, o tal vez solo por el hecho de que lo mencionara. La voz de Camille se suavizó. Solo pensé que, después de todos los años que nos hemos apoyado mutuamente, ahora te presentarías por mí. La forma en que dijo nosotras me dio náuseas, como si ella alguna vez se hubiera presentado por mí. Me puse de pie, empujando mi silla hacia atrás suavemente. Vine aquí para compartir buenas noticias, no para que me manipularan con la culpa para entregar una parte de algo que he trabajado años para ganar. Y Liz, advirtió mi madre, esto es una familia. No tenemos éxito solas. La miré fijamente. Camille ha tenido 3 empresas fallidas en 4 años. Tú financiaste cada una de ellas. Y ahora quieres usar mi éxito para limpiar otro desastre. Estás siendo dramática, espetó. Suenas desagradecida. Negué con la cabeza. Sueno diferente porque, por una vez, no me estoy doblegando. Ahí estaba. El momento en que su decepción se convirtió en asco. No solo por mi decisión, sino por el hecho de que no me avergonzaba de ella. Esa noche, volví a casa y recibí un aluvión de mensajes de texto. Camille me envió capturas de pantalla de presupuestos iniciales, con corazones de emoji y frases como, imagina lo que podríamos construir juntas. Los mensajes de mi madre eran más directos, estás destrozando a esta familia por dinero, y mi favorito, no hagas que me arrepienta de haberte criado. Apagué el teléfono, me senté en la oscuridad, dejé que el silencio se extendiera. No estaban enfadadas porque yo fuera egoísta. Estaban enfadadas porque ya no estaba disponible para ser utilizada. Lo que no sabía entonces, lo que no podría haber predicho, era hasta dónde llegarían para forzarme a volver a mi antiguo papel. Pero estaba a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente, me desperté con 10 llamadas perdidas. 3 de Camille, el resto de mi madre.
Sin mensajes de voz, solo la amenaza silenciosa de su persistencia. A mediodía, mi bandeja de entrada tenía un nuevo mensaje. Asunto: reunión familiar urgente esta noche. Mi madre me había copiado a mí, a Camille e incluso a mi padre, que normalmente mantenía la cabeza gacha y sus opiniones para sí mismo. El cuerpo del correo era simple: estaremos en tu apartamento a las 7 de la tarde en punto. Trae tu contrato y tu plan financiero. Necesitamos discutir cómo esta oportunidad beneficia a toda la familia. No un sí, no un podemos. Simplemente lo haremos y debes. Miré la pantalla, un calor subiendo por mi pecho. No era ira, era claridad. No estaban pidiendo, estaban reclamando. Mi éxito no era mío a sus ojos, era simplemente un activo esperando ser redistribuido. Respondí con una sola línea: no estaré en casa y mis finanzas no son un proyecto en grupo. La respuesta llegó en minutos. Mi madre: este comportamiento es profundamente decepcionante. Te crié mejor que esto. Lo que Camille pide es muy poco y tu negativa es un reflejo de egoísmo, no de fortaleza. No respondí. Apagué el teléfono de nuevo, pero el nudo en mi estómago seguía creciendo. Esa tarde, me reuní por primera vez con mi abogada, una mujer tranquila y meticulosa llamada Olivia Park, que venía muy recomendada para negociaciones de contratos y protección de activos. Después de que le conté todo, asintió una vez y dijo: actualizaremos tu dirección postal, estableceremos un apartado de correos y presentaremos una cláusula de no acceso en la documentación de tu contrato. Por si acaso. Ni siquiera necesité explicar por qué estaba preocupada. Ella había visto suficientes familias intentar abrirse paso a zarpazos en las victorias de otras personas. Para cuando llegué a casa, mis cerraduras se sentían menos seguras que antes. Dormí inquieta esa noche. Las sombras en el pasillo me hacían sobresaltar. El portazo de cada coche afuera hacía que mi pulso se acelerara. Y aún así, no esperaba lo que sucedió a continuación. Porque pensé, de alguna manera, que el amor tenía límites, que la sangre trazaba fronteras. Olvidé que el sentimiento de derecho no necesita permiso, solo necesita una oportunidad. Sucedió un martes. Había tomado un almuerzo tardío y regresé a mi apartamento poco después de las 2 de la tarde. El edificio estaba inusualmente silencioso, lo cual atribuía las horas de oficina de entre semana. No esperaba que hubiera nadie. Pero mientras introducía mi llave en la puerta, me quedé helada. El pomo estaba tibio. No caliente, pero tibio. Cuando la abrí, lo primero que me golpeó fue el olor: papel quemado, agudo, químico, inconfundible. Y entonces la vi. Mi madre estaba en mi cocina, con un encendedor medio vacío en la mano. Sobre la encimera, un pequeño fuego crepitaba dentro de un plato de cerámica que usaba para la fruta. Las llamas ya estaban a medio camino de lo que reconocí al instante: una impresión de mi contrato. Ni siquiera se inmutó cuando entré. Si no lo compartes, dijo con frialdad, sin darse la vuelta, entonces no te mereces este trato. Detrás de ella, Camille estaba de pie cerca de la nevera, agarrando su bolso como si pudiera protegerla de la culpa. Parecía aturdida, pero no lo suficiente como para intervenir. Miré el fuego, tratando de procesar lo que estaba viendo. Entraste a la fuerza en mi casa, dije, mi voz plana pero hueca. Usaste la llave vieja. Mi madre se encogió de hombros. Nunca la pediste de vuelta. Y necesitábamos hablar. Me moví hacia la encimera, pero ya era demasiado tarde. Las llamas habían consumido el encabezado del contrato y la mayor parte del cuerpo. Solo quedaba la línea de la firma, enroscándose y ennegreciéndose en los bordes. La miré de verdad. Su expresión no era de remordimiento, era triunfante. Pensó que había ganado. ¿Crees que quemar eso cambia algo?, pregunté, medio riéndome ahora. Ese ni siquiera era el contrato real. Sus ojos se entrecerraron. No me mientas, Elise. Negué con la cabeza. No estoy mintiendo. El contrato real se firmó digitalmente y se envió a través de servidores seguros en la nube la semana pasada. El documento que acabas de quemar era una impresión de cortesía para mis propios archivos. Por un momento, silencio. Luego, confusión. Luego, pánico.
Mi madre se volvió hacia Camille, su rostro desencajado. Estás fanfarroneando, espetó. Solo dices eso porque lo destruí. Sin decir una palabra, fui al cajón de mi escritorio, saqué mi portátil y abrí el correo electrónico del equipo legal de la empresa. Con 3 clics, saqué el contrato firmado y con marca de tiempo. La pantalla brilló mientras la giraba hacia ellas. ¿Todavía creen que esta era su palanca de presión? Camille dejó escapar un pequeño jadeo involuntario. Mi madre miró la pantalla como si la hubiera traicionado. Entraste a la fuerza en mi apartamento, dije, lenta y deliberadamente. Destruiste algo que pensabas que era vital para mi carrera porque estabas enfadada de que me negara a ser controlada. La voz de mi madre se quebró. Solo intentábamos traerte de vuelta a la realidad. No, dije, retrocediendo. Estabas intentando quemar lo único que no podías poseer. ¿Y eso te aterra? Camille habló por primera vez. Mamá dijo que solo iba a ser una conversación. No me dijo que haría esto. Me reí amargamente. ¿Conversación? Ustedes dos le prendieron fuego a mi límite, esperando que mi culpa saliera ahumada. Las miré a ambas, sintiendo de repente nada más que claridad. Sin dolor, sin deseo de arreglar esto. Solo resolución. Tienen que irse, dije. Ahora. Antes de que llame a la policía. La boca de mi madre se abrió y se cerró de nuevo. Parecía, por primera vez en mi vida, insegura. Camille la siguió, con los ojos apartados. Cuando la puerta se cerró tras ellas, puse el cerrojo 2 veces. Luego me senté en el suelo, temblando, riendo, llorando. No porque me hubieran hecho daño, sino porque no lo habían logrado. Intentaron destruirme y quemaron la maldita página equivocada. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellas, no me moví durante mucho tiempo. El olor a humo todavía se aferraba al aire, el último borde ennegrecido del contrato aún se enroscaba en mi encimera. Pero no era la pérdida del papel lo que persistía, era la pérdida de la ilusión. Cualquier débil esperanza a la que me había aferrado, de que tal vez no sabían lo que hacían, de que tal vez simplemente no me entendían, se había ido. Sabían exactamente lo que estaban haciendo, y lo hicieron de todos modos. Esa noche, empaqué una bolsa de lona y llamé a Rachel. «¿Tienes espacio para una refugiada?», dije, con la voz temblorosa. «Siempre», respondió ella sin dudarlo. Me quedé en su apartamento 3 noches, no porque tuviera miedo de un peligro físico, aunque tal vez debería haberlo tenido, sino porque ya no me sentía segura en mi propia casa. Y esa es una frontera que nadie debería cruzar jamás. A la mañana siguiente, me reuní de nuevo con Olivia. No parpadeó cuando le describí lo que había sucedido. «Quemaron una copia de tu contrato», dijo. «En la encimera de tu cocina. Y usaron una llave que olvidé que todavía tenían», añadí. Ella asintió. Entonces, actuamos. A mediodía, había presentado una carta de cese y desistimiento dirigida tanto a mi madre como a Camille, citando allanamiento de morada, destrucción de la propiedad y entrada ilegal. No se trataba de presentar cargos todavía, se trataba de documentación, de establecer un precedente. Porque, como dijo Olivia, las personas que cruzan una frontera rara vez se detienen en una. También nos movimos rápidamente para asegurar mis finanzas, nuevos números de cuenta bancaria, una limpieza completa de mi dirección, verificación de identidad biométrica para todas las transacciones futuras. Incluso cambié mis cerraduras e hice instalar un sistema de seguridad en casa al día siguiente. Pero quizás el paso más importante, finalmente me senté con mi terapeuta y dije las palabras que nunca había dicho en voz alta antes: mi madre no me protege. Me castiga por existir fuera de su control. Decirlo se sintió como una traición, pero fue el comienzo de mi libertad. De vuelta en casa de Rachel esa noche, bebimos vino y volvimos a ver una serie que a ambas nos encantaba en la universidad. Me reí, de verdad, a carcajadas por primera vez en semanas. Y en algún punto entre la segunda copa y una escena sobre 2 hermanas reconciliándose por una tarta quemada, susurré: realmente pensó que podía quemarlo todo. Rachel me miró, con una pequeña sonrisa en sus labios. Lo intentó. Pero resulta que eres a prueba de fuego. Es extraño lo silenciosa que puede ser la paz. No la ausencia de ruido, sino la ausencia de expectativas, de manipulación,
de minas emocionales disfrazadas de amor. De vuelta en mi propio apartamento, con nuevas cerraduras, cámaras y un sistema de seguridad digital, finalmente me sentí sola de la mejor manera posible. Sola significaba libre. Los fondos del contrato se procesaron 3 semanas después. El dinero apareció en mi cuenta con una transferencia fría e impersonal, sin confeti, sin desfile, solo números. Y sin embargo, esos números representaban algo mucho más valioso que el dinero en efectivo, la propiedad de mi trabajo, de mi voz, de mi dirección. Contraté a un asesor financiero y, junto con Olivia, comencé a trazar un futuro que se sentía sólido. Sin yates repentinos ni compras de diseñador, solo estabilidad. Pagué los préstamos estudiantiles, compré un modesto apartamento de 2 habitaciones en un edificio tranquilo y seguro, financié un segundo proyecto, esta vez uno sobre el que tendría control creativo total, y hice una donación muy necesaria a una organización sin fines de lucro que ayuda a mujeres jóvenes a romper ciclos de abuso financiero familiar. También comencé a ir a terapia 2 veces por semana. Por primera vez, no estaba tratando de arreglarme a mí misma, estaba tratando de entenderme. Como había aprendido a sobrevivir en silencio, como había confundido la resistencia con el amor. En segundo plano, el silencio de mi familia era casi más fuerte que su ruido anterior. No habían terminado, por supuesto. Todavía había mensajes de texto pasivo-agresivos de Camille, mensajes de voz llenos de culpa de mi madre y un correo electrónico completamente insensible de mi padre titulado, ¿podemos simplemente seguir adelante? No respondí. Pero no por ira, sino por claridad. No estaba obligada a reconstruir una casa que siempre me había dejado fuera. En cambio, comencé a pasar más tiempo con personas como Rachel, amigos que me celebraban sin condiciones. Organicé una pequeña cena en mi nuevo lugar, solo 6 personas, pasta casera y risas que no se sentían prestadas ni teatrales. También comencé a escribir de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. No para publicar, solo para reclamar mi propia voz, libre de las correcciones de mi madre y las interrupciones de Camille. En medio de todo esto, recibí un mensaje de un antiguo profesor, me enteré del trato. Siempre tuviste algo silenciosamente brillante en ti. Me alegro de que el mundo lo esté viendo ahora. Lloré al leerlo. No por el elogio, sino porque era la primera vez que alguien reconocía ambas partes de mí, silenciosa y brillante. Era finales de otoño cuando recibí el mensaje de Camille. El asunto era simple, te debo una disculpa. Dudé antes de abrirlo. Mi terapeuta me había advertido, el remordimiento no es lo mismo que la responsabilidad. Pero mientras leía el correo electrónico, algo se sintió diferente esta vez. He estado pensando mucho en lo que pasó, escribió. No solo en el contrato o en mamá o en el fuego, aunque Dios sabe que nunca lo olvidaré. Sino en nosotras, en cómo te he tratado. Solía decirme a mí misma que no era parte del problema, que simplemente seguía la corriente. Pero seguir la corriente del daño es hacer daño. Lo siento. Me quedé quieta durante mucho tiempo. Sin ira, sin alivio, simplemente humana. Por una vez, Camille no estaba pidiendo, no estaba justificando, no estaba disfrazando la manipulación como un favor. Simplemente estaba asumiendo la responsabilidad. Terminó con una frase que se me quedó grabada, no te pido que me perdones. Solo quería que supieras que finalmente te veo. No solo como mi hermana, sino como una persona completa que nunca me molesté en entender. Semanas después, nos reunimos en un pequeño café a medio camino entre nuestros apartamentos. Se veía diferente, más centrada, menos pulida. Su maquillaje era mínimo, y por primera vez que podía recordar, no intentó dominar la habitación con su entrada. Estoy trabajando en una librería ahora, dijo, bebiendo café solo. A tiempo parcial, pero me gusta. ¿Es honesto? Asentí. Eso suena bien. No hablamos del contrato, ni del fuego, ni siquiera de nuestra madre. Solo hablamos como hermanas. No como competidoras, no como rivales, no como roles asignados por otra persona. No fue una reconciliación, todavía no. Pero fue un comienzo. Y esta vez, fue en mis términos. Un año después del día en que mi madre intentó quemar mi contrato, estaba de pie en el balcón de mi nueva casa, la luz del sol bañando mi piel, el café caliente en mis manos. El aire olía a lluvia fresca y a romero. El dinero seguía en la cuenta, el negocio estaba creciendo,
Pero más que eso, yo había crecido. Mi historia no era sobre venganza. Ni siquiera se trataba de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de aprender a elegirme a mí misma por encima de la culpa, por encima de la actuación, por encima del miedo. Quemaron papel y pensaron que podían prenderle fuego a mi futuro. Pero el verdadero contrato no estaba en el documento. Estaba en mí.